Bienvenidos a esta serie de El carácter de Dios. Hoy el Señor nos permite estudiar esta propuesta que han tenido algunas personas al pasar de muchos años sobre que Dios es egoísta. Es un pensamiento que se mueve mucho alrededor del ateísmo o de los pensadores en contra de Dios, pues que Dios es un Dios egoísta. En esta serie sobre el carácter de Dios, hoy vamos a estudiar a través de las escrituras y grandes pensadores si realmente Dios es un Dios egoísta. Nosotros muy bien sabemos que no es un Dios egoísta, es un Dios que nos ha amado, que nos ha cuidado, que ha sido paciente con nosotros. Pero hoy lo vamos a estudiar a través de las escrituras. Di conmigo, Jesús me amó primero. Ese es el nombre de la enseñanza del día de hoy. Jesús me amó primero. Mira, algunos pensadores como Richard Dawkins, un ateo y biólogo evolutivo, que critica la imagen de Dios en el Antiguo Testamento, en una de sus propuestas sobre que Dios es un Dios egoísta, dijo lo siguiente: el Dios del Antiguo Testamento es, posiblemente, el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso, orgulloso, es un maníaco controlador, es un mezquino, es injusto, implacable. Mira lo que proponía este ateo, Richard Dawkins. Proponía que Dios primero era un personaje ficticio. Y no solo era ficticio, sino que era celoso, orgulloso, controlador, mezquino. Era un total enemigo, un total malvado. Eso es lo que él propone. También tenemos a Christopher Hitchens. Él es un periodista y un crítico de la religión. Él hablaba también hizo un libro muy extenso que se llama Dios no es bueno. Imagínate el título de este libro, Dios no es bueno. Y él propuso en ese libro lo siguiente: la religión no solo nos enseña a ser esclavos, sino que glorifica esa sumisión. Nos pide adorar a una figura celestial que demanda nuestro servilismo y que, según las enseñanzas, debe ser adorada sin ningún cuestionamiento. En su libro Dios no es bueno, él propone que la Biblia es solo un método de mantenernos esclavos y que ese Dios es un Dios egoísta y que se glorifica a sí mismo y que solo pide sumisión, demanda servilismo sin ningún tipo de cuestionamiento. Hoy vamos a través de la Biblia a ver que estos argumentos no son ciertos, que Dios es un Dios amoroso, un Dios cuidadoso, un Dios que todo lo que hace, lo hace por tu bien y por mi bien. Tenemos también a un filósofo alemán, crítico también de la religión cristiana y la idea de un Dios personal, muy conocido, Friedrich Nietzsche. Él argumentaba lo siguiente: el concepto cristiano de Dios es enfermo. Dios es como una araña. Es uno de los conceptos más corruptos de Dios que se haya alcanzado en la tierra. Mira tremendo lo que decía Nietzsche. Él decía que Dios es como una araña, refiriéndose a que era manipulador y tendía redes. La religión tendía redes para agarrar a las personas y manipularlas, y que ese Dios para el ficticio pues era más bien como una araña. Qué conceptos tan equivocados de nuestro Dios, qué conceptos tan tristes que ellos, pues con los que ellos dirigieron sus vidas, porque dos de ellos ya fallecieron. Nosotros muy bien sabemos que Dios no es como una araña, como lo decía Nietzsche, o tampoco que Dios es un Dios egocéntrico, como lo decía Christopher Hitchens. No, nosotros sabemos que sus acciones Él las hace por amor a mí. Él es Dios Todopoderoso y quiero que en tu Biblia por favor me acompañes a Primera de Juan 4:8. Por favor acompáñame en tu Biblia a Primera de Juan 4:8. Dice lo siguiente. Leámoslo desde el 7.
Primera de Juan 4, 7 y 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Mira lo que dice el versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La Biblia nos dice claramente que Dios es amor, en su totalidad, en su carácter, es totalmente amoroso. Entonces, personas han argumentado cómo un Dios amoroso puede ser, por ejemplo, celoso, o como un Dios amoroso puede buscar solo su gloria. Por ejemplo, si tú me acompañas a Éxodo 20, el verso 5, ahí nos explica la Biblia que Dios es un Dios celoso. Vamos allí. Éxodo 20, por favor, en el verso 5. Ve allá a tu Biblia, corre a tu Biblia y lee el versículo 5. Mira lo que le decía al pueblo de Israel en cuanto a postrarse a otros dioses. Dice, no te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mira esto tan tremendo. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso y no permitía que su pueblo se humillara ante otros ídolos, que adorara a dioses falsos, o en algunos casos entidades hasta demoníacas. ¿Sí? Y la Biblia decía que no, Él es un Dios celoso. Y si alguien hacía esto, Dios dice que castigaba a sus generaciones, hasta extirpar esta maldad entre ellos. Fíjate que este es un argumento que han puesto las personas para decir que Él es un Dios egocéntrico, un Dios que busca solo lo suyo. Realmente los celos de Dios no son como los tuyos o los míos, egoístas muchas veces, ¿no? Entonces tú le dices a tu pareja, no quiero verte con nadie más, eres solo mía, ¿cierto? Hemos visto en las noticias que, el esposo asesina a su esposa. Esos celos incorrectos, malvados, perversos, no son como los de Dios. Los celos de Dios están pensando en ti y en mí. Los celos de Dios entienden que un ídolo te va a hacer daño a ti. A Dios no le pasa nada. Dios sigue siendo Dios. En Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. Él no cambia. Si tú tienes o no tienes ídolos, a Él no le pasa nada. Él sigue siendo Dios. Lo hace por ti. Lo hace por tus generaciones. Porque quiere que sean salvos. Porque quiere que no se pierdan. Ahora, otro argumento es que Dios dice que la gloria es solo suya. Mira por ejemplo Isaías 42 en el versículo 8, por favor. Isaías 42, 8. Mira lo que dice en tu Biblia. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. Mira esto, él dice que no comparte su gloria con nadie. Entonces la gente dirá, qué egoísta, qué ególatra. Realmente tú te has puesto a pensar qué pasa cuando tú recibes más gloria de la que realmente deberías recibir. Por ejemplo, en tu trabajo, cuando te exaltan mucho tu trabajo, ¿tú qué empiezas a sentir? Que eres más que tus compañeros, ¿verdad? Que estás por encima. Y realmente la gloria lo que hace es dañar tu carácter. Cuando deberías mantenerte humilde, deberías mantenerte tranquilo frente a estos éxitos, victorias que Dios te da. Realmente no. Lo que pasa cuando recibes mucha gloria es que te tiendes a volver alguien soberbio. Imagínate si una persona recibiera la gloria que le corresponde a Dios. Imagínate. Pues esta persona cambiaría totalmente, hasta con los de su propia familia. Y además esta gloria solo la merece Dios. Nadie puede hacer las cosas que Él hace. Nadie es capaz de salvar a otro. Solo Dios puede hacer esas cosas. Entonces sí, Él sí merece toda la gloria realmente. No la merecemos nosotros, la merece Él. Entonces también es por nuestro bien que no nos dé la gloria que solo merece Él, porque te haría daño, te destruiría y me destruiría.
Y ahora, ¿qué mayor acto que el que Él hizo en la cruz? Realmente Él lo tenía todo. Es Dios. Y se despojó de ser Dios para venir aquí a la tierra y salvarte a ti y a mí. ¿Qué mayor acto de amor que ese? ¿Qué mayor acto de amor? El egoísmo es totalmente lo contrario al amor. El egoísmo decide siempre por él mismo. Entonces primero tú en tu familia, ¿cierto? Primero tú antes que las necesidades de tu esposa o tus hijos. Entonces primero tú prefieres ir a un bar antes de invertir ese dinero tal vez en algo que quería tu hija o tu esposa. ¿Mm? La Biblia dice en Filipenses 2:3 que no hagamos nada por egoísmo. La Biblia dice en Romanos 12:10 que debemos dar preferencia a los otros como si fuesen superiores. Pidámosle a Dios que entendiendo esto, entendiendo que Él es un Dios que no es egoísta, más bien es un Dios amoroso, muy amoroso, que está dispuesto hoy a salvarte a ti y a mí. Pidámosle a Dios que nos dé su carácter, que no hagamos nada por egoísmo, que nosotros podamos decidir ser los primeros en la casa, el primero en pedir perdón, el primero en ayudar, el primero en proponer, y resistir esa naturaleza egoísta que a veces se disfraza. La naturaleza egoísta se disfraza. ¿Cómo así se disfraza? Sí. Entonces, por ejemplo, tu hijo te dice, papi, quiero ir al parque a jugar. Y tú le dices, no, hijo, no. Y sacas una excusa, entre comillas, para cuidarlo. Realmente lo que tú no quieres es salir de tu casa. Lo que realmente tú no quieres es incomodarte. Cuando podrías salir con tu hijo y supervisarlo para que él esté bien en el parque. Entonces el egoísmo se disfraza y le dices a tu esposo, no, oye, mira, es que yo no quiero hoy hacer nada en la casa. Tal vez disfrazas el egoísmo con cansancio o disfrazas el egoísmo con... tal vez lo disfrazas pensando que es algo que va a aportar al matrimonio o a tu esposa o esposo. Y realmente es porque tú no deseas hacer algo por el matrimonio, no deseas dar un paso más, no deseas ser el primero. El amor no es egoísta, eso es lo que dice 1 Corintios 13:5. Entonces, esta palabra nos anima con los que nos rodean a no ser egoísta, a ser más parecido a Cristo. Recuerda que no consiste en que tú lo hayas amado a él primero, sino que él primero te amó a ti. Eso dice la Biblia, que Dios te amó a ti. Por ende le puedes pedir a Dios en oración, dame tu carácter, Señor. Hoy quiero dejar de ser egoísta, quiero dejar de comportarme como alguien egoísta, porque tú no eres egoísta. Puedes hacerle esa oración a Dios. Y ahora, esto es cómo aplicamos esta palabra con los que nos rodean, pero ¿y con Dios? Ahora que tú entiendes esto que dice 1 Juan 4:8 o lo que dice Éxodo 25 o Isaías 42:8, ¿qué vas a hacer ahora con tu relación con Dios? Pues dile a Dios, Señor, yo quiero ser tu amado, yo quiero llamar tu atención. Tal vez tú eres un hombre, una mujer que realmente aman a Dios, pero ahora pídele a Dios que te ayude a demostrarlo, que te ayude a no ser egoísta. Porque tú puedes amarlo y decirlo con palabras lindas, pero que el amor no pase de ahí. Dile, Dios, ayúdame a demostrarte que te amo. Y entonces Dios te va a mostrar en dónde te quiere usar, en dónde te quiere poner. Mira, Christopher Hitchens, Nietzsche, no fueron los únicos en hablar de este tema. También hay personas que han dejado que su corazón sean moldeados por Dios. Y Dios les ha revelado que es un Dios amoroso, que es un Dios que cuida. Por ejemplo, C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, dijo, nosotros le adoramos a Él no porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos darle adoración. La adoración no es egoísta cuando reconocemos la grandeza absoluta de Dios, que Él es el bien supremo y el origen de todas las cosas buenas. Jonathan Edwards también dijo, Dios, al buscar su propia gloria, no es egoísta,
porque al hacerlo busca el bien de sus criaturas, ya que el fin último del hombre es disfrutar de la comunión con Dios, lo cual es el mayor bien que podría llegar a alcanzar en toda su vida. También William Clerk dijo lo siguiente: el hecho de que Dios demande adoración y devoción no es señal de egoísmo, sino de justicia. Él es el ser más perfecto, merece ser amado y adorado. Y en no reconocer esto, los seres humanos encuentran su verdad. Y en reconocer esto, los seres humanos encuentran su verdadera realización. Qué hermoso, estos hombres pusieron sus pensamientos en Dios. Y dijeron: yo no voy a pensar como me place. Señor, dirige mis pensamientos. Hoy le puedes pedir perdón a Dios si has pensado que Él es egoísta. Le puedes pedir a Dios si tú has sido egoísta con tu familia, con los que amas, con tu iglesia. Y decirle: Dios, tú convertiste mi vida, Señor. Tus manos pueden hacer de mi vida una nueva historia. Gracias a ti todo tiene un nuevo color, Señor, así que aquí me tienes. Entonces, hoy le podemos decir al Señor: muchas gracias, Dios, porque nos amas, porque no eres un Dios egoísta, al contrario, eres un Dios amoroso, un Dios que se preocupa por nosotros. Amén. Entonces, oremos. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque tú no eres un Dios egoísta que piensa solo en ti. Al contrario, tú piensas en nosotros. Eres cuidadoso, Señor. Eres un Dios que nos amó primero